Pueden iniciar cuando quieran, diría Kissy seria. Hermana, no me digas que aún sigues enojada por eso, diría Ryota. Claro, idiota, mejor hubiera creado otra fase, pero tú dijiste que solo serviría esas, pero ve, tenemos que repetir eso, es aburrido, diría Kissy. Vaya niña llorona, diría Ryota. En la batalla. Escoria, terminaré con tu vida en segundos, diría Ichiro cuando se movió a gran velocidad con un fuerte puñetazo. Fana lo esquivó con mucha facilidad y a la vez que le dejó ir un fuerte puñetazo a gran velocidad. Ichiro no se quedó atrás y esquivó el puñetazo. Vaya, este debilucho tiene unos buenos reflejos, eso no lo hará aburrido, a lo contrario, me dará mayor diversión, diría Fana, cuando esta vez sí logró impactar un fuerte puñetazo. Ichiro salía disparado hasta colisionar fuertemente con la plataforma, creando una cortina de humo por el fuerte impacto. Vamos, no que decías que me ibas a matar, pero si no has logrado ni acertar un solo golpe, diría Fana con una pequeña sonrisa. Destello veloz, golpe de la muerte, diría Ichiro cuando se lanzó a gran velocidad con el fuerte puñetazo. Fana lo esquivó a gran velocidad y a la vez que le dejó ir una fuerte patada a gran velocidad. Ichiro no tuvo suerte en esquivarlo, que le dio de lleno sacándolo disparado hasta colisionar fuertemente con un pilar, creando una fuerte explosión por la magnitud del golpe. Maldición, ese golpe sí que fue doloroso, pero aún sigo sin entender por qué no puedo lograr acertarle un solo golpe. Cuando la superó en velocidad, ella no se carga unos ojos especiales para ver mis movimientos anticipadamente, diría Ichiro cuando de suerte esquivó una fuerte patada que iba a donde él. Puños perforadores del rayo, diría Fana cuando sus puños fueron cargador de rayo y comenzando a lanzar fuerte puñetazo. Ichiro de suerte lo comenzó a esquivar, pero algunos le comenzaron a impactar creándole fuertes daños por cada impacto. Vamos, no me digas que tus palabras se las trajo el viento, diría Fana cuando soltó una fuerte patada. Ichiro la bloqueó con su antebrazo y con una mirada fría veía a la guerrera. Ya es momento de que me tome esta batalla en serio, diría Ichiro cuando de la fuerte onda expansiva mandó a volar a la guerrera. Fana logró detenerse. Ichiro pasó a su 15% de poder. Vaya, por fin te pones serio, la batalla ya no será aburrida, diría Fana con una pequeña sonrisa. Jaja, mocosa, espero seas una digna oponente, diría Ichiro cuando se comenzó a desplazar a grandes velocidades. Mocosa, yo inútil, tengo miles de años de existencia y un simple guardián del todo no me vendrá a dar órdenes, diría Fana cuando bloqueó la fuerte patada que iba a donde ella. Torbellinos de agua celestial, sufre internamente, diría Fana cuando lanzó el fuerte puñetazo. Escudos de agua y diamante, diría Ichiro cuando el fuerte escudo fue formado. Fana impactó el fuerte escudo creando una fuerte onda expansiva por la magnitud del golpe. Ichiro salía disparado hasta colisionar brutalmente con algunos pilares creando una fuerte explosión. Maldición, si ese golpe me hubiera dado, creo que hubiera sufrido internamente por el poder de ese agua, diría Ichiro cuando se ponía de pie con una pequeña sonrisa. ¿Qué es lo que te hace tanta gracia, estúpido?, diría Fana con una pequeña sonrisa. Jaja, que tu muerte la huelo más cerca, diría Ichiro con una sonrisa psicópata. No cabe duda que te has vuelto más loco de lo normal, diría Fana esquivando una fuerte lluvia de golpes en un solo segundo. Maldición, aún en este estado de mi poder no es lo suficientemente para lograr acertarle un solo golpe, se diría Ichiro en sus pensamientos. ¿Qué pasa, no has logrado ni darme un solo golpe solo? Eres una vergüenza, diría Fana cuando lanzó un fuerte puñetazo. Respiración del agua, rueda de agua, diría Ichiro cuando sus espadas fueron cargadas de agua y cortando el brazo de su rival fácilmente. Fana solo soltó un grito al sentir su brazo ser cortado y de un fuerte puñetazo fue enterrada en la plataforma creando una fuerte explosión. Jaja, perder un vil brazo te da tanto dolor, diría Ichiro con una pequeña sonrisa. Maldición, ese corte con agua es impresionante, no pensé que existieran, diría Fana cuando se ponía de pie con su brazo ya de nuevo. Vaya, tu sufrimiento seguirá, cortes colmillos de lobo, diría Ichiro cuando su espada se volvió aún más poderosa. Yo, Fana, guerrera del Omegaverso 1, te invoco, espada del hielo eterno, diría Fana cuando una espada rompió la dimensión y llegó a las manos de la guerrera. Que solo su presencia imponía respeto. Ambas armas al impactar se creó una fuerte onda expansiva que arrasó con algunos escombros que los destruyó a la vez. Vaya, espada del hielo, espero sea lo suficientemente para lograr algo con la poderosa espada colmillos del lobo, diría Ichiro cuando lanzó otro fuerte corte. Fana lo bloqueó con facilidad y le dejó ir un fuerte espadazo. Ichiro logró moverse unos cuantos centímetros, pero fue rosado que esa parte sangró la sangre más fría que el mismo espacio. Vaya menuda suerte de los débiles, diría Fana con una pequeña sonrisa. Suerte, eso no fue suerte, maldita, solo fueron mis reflejos, diría Ichiro esquivando más de 200 cortes a grandes velocidades.
Puede que haya sido no suerte, pero tus instintos de supervivencia no son los mejores, diría Fana detrás del guerrero lanzando un fuerte golpe. Ichiro no lo esquivó a tiempo, que le dio de lleno, sacándolo disparado hasta colisionar brutalmente con la plataforma, creando una fuerte explosión. Vamos, no me digas que no pudiste esquivar ese golpe con tu menuda suerte, diría Fana con una pequeña sonrisa. Maldición, por un segundo su velocidad se disparó por los cielos haciéndole imposible ver su golpe, diría Ichiro viendo que un velocorte iba a donde él, que a gran velocidad lo esquivó y dejó ir una fuerte patada. Fana no tuvo suerte en ver el golpe, que le dio de lleno sacándolo disparada hasta impactar fuertemente unos escombros creando una fuerte explosión. Vaya, la suerte no está de tu lado, diría Ichiro con una pequeña sonrisa. La suerte no existe en tienda, diría Fana, poniéndose de pie de nuevo mientras con una mirada seria veía a su rival. Jaja, si existe, diría Ichiro cegado por el poder. No cabe duda que este sujeto está más estúpido, diría Fana. Empezamos a esquivar los hilos de ki que se estaban moviendo a grandes velocidades. Maldición, este tipo tenía tantas técnicas, porque no las había usado en anteriores combates, diría Fana cuando esquivó un veloz rayo que iba a su corazón. Maldición, ¿cómo aún puede seguir esquivando mis golpes después de esquivar varios?, diría Ichiro cuando esquivó una veloz patada que iba a donde él a gran velocidad. No bajes la guardia aún, diría Fana cuando a otra brutal velocidad le impactó un fuerte derechazo. Ichiro escupió un bocado de sangre por la magnitud del golpe, que sintió como algunas costillas fueron destruidas, mientras a gran velocidad retomó su postura. Vaya, veo que puedes mover después de recibir el puñetazo de lleno, diría Fana con una pequeña sonrisa. Maldición, ¿cómo no puede prevenir ese golpe?, diría Ichiro en sus pensamientos. ¿Qué pasa? No le digas que te has comido la lengua, por eso no hablas, diría Fana con una pequeña sonrisa. Puños colmillos lunares, perforadores de la muerte, diría Ichiro cuando sus puños iban cargados de un gran poder. Fana con mucha dificultad comenzó a esquivar algunos puñetazos que iban a donde ella, ya que los puñetazos llevan una tremenda velocidad que por poco le perforan la piel a la guerrera. Ojo místico, detén. Claro que no, diría Ichiro clavándole un fuerte derechazo a gran velocidad. Fana salió disparada hasta impactar fuertemente con la plataforma creando una fuerte explosión. Vamos, no me digas que sin tus ojos místicos no eres nada, diría Ichiro cuando esquivó un veloz rayo. Fana salía de la fuerte explosión y su intensa aura de puro relámpago se hacía presente destruyendo todo lo que había a su paso. Y el 10% del poder de la guerrera se hacía presente. Imposible, ella aún tiene más poder, diría Ichiro dando algunos pasos hacia atrás por puro instinto, al sentir después de mucho tiempo el verdadero miedo. Vamos, no te acobardes ante ella, demuestra tu poder si no quieres morir, diría una entidad en el cerebro del guerrero. Yo no quiero morir, yo no quiero morir, yo no quiero morir, era lo que decía Ichiro. ¿Qué pasa a este estúpido?, diría Fana viendo seriamente al guerrero. Y en eso toda la plataforma entera empezó a temblar por el gran poder de su rival. Fuertes ráfagas de ki eran expulsadas por él. Toda la zona de donde él estaba parado se estaba destruyendo lentamente por su gran poder. Y el 50% del poder de Ichiro se hacía presente, toda la plataforma estaba temblando. ¿Cómo es posible eso?, diría Fana cuando fue impactada por una brutal cantidad de golpes en un solo segundo. ¿Qué decías sobre mi poder inútil?, diría Ichiro viendo seriamente a la guerrera. Que cómo es posible que se haya movido a esa velocidad, mis ojos lo terminaron perdiendo. ¿Cómo es posible eso?, diría Fana cuando se ponía de pie. Pero no más se puso de pie, recibió una infinidad de golpes que la hicieron escupir sangre por las magnitudes de los golpes y a la vez que fue enterrada en el suelo de la plataforma creando una gran explosión. Vamos, ¿qué pasa, Funa o Fina, como te llames?, diría Ichiro viendo la fuerte explosión que se había generado. Me llamo Fana, la diosa más poderosa en esta plataforma. Ponte de rodillas ante tu reina, diría Fana saliendo del cráter. Su poder era colosal, el 60% de su poder. Ichiro cayó de rodillas mientras soltó un bocado de sangre al estar sometido a una gravedad abrumadora. Sufre con tu Omegaverso, seréis la burla de todos, diría Fana cuando puso los pies en la plataforma. Dicho se partió por la mitad. Ichiro no podía respirar, sentía como sus sentidos eran muertos en segundos. Vamos, poneos de pie si no queréis morir, diría Fana cuando lanzó una fuerte patada en todas las costillas de su rival. Ichiro escupió un bocado de sangre al sentir como todas sus costillas fueron destruidas como pulmones. Fana a gran velocidad le impactó un fuerte puñetazo en toda la cara. Ichiro en ese impacto su nariz fue dislocada y sangre salía de ella. Al guerrero le estaba costando mantener la respiración, aparte de tener sangre en su nariz, sus pulmones estaban destruidos por completo. Vamos, no me digas que no puedes seguir, diría Fana con una fuerte sonrisa al ver el estado de guerrero.
Mamá, maldita es esto, te lo duplicaré, diría Ichiro con mucha dificultad al hablar cuando su máximo poder se hacía presente poniéndose de pie con mucha dificultad. Vaya, veo que aún le vas a divertir, diría Fana cuando esquivó una veloz patada que iba a donde ella. Ichiro comenzó a lanzar una metralla de golpes en un solo segundo. Fana los estaba esquivando con mucha agilidad y a una gran velocidad le impactó una brutal patada. Ichiro salió disparada impactando brutalmente escombros creando fuertes explosiones. En la plataforma se veían grandes charcos de sangre. Vaya ingenuo, piensas que podrán por lo menos darme un solo golpe, diría Fana cuando lanzó un fuerte puñetazo a una alta velocidad. Ichiro no lo logró esquivar, que lo recibió de lleno, escupiendo otro bocado de sangre y a la vez que estaba viendo borroso. Mamá, maldición, ¿qué me pasa? Mis sentidos están muriendo, mi cuerpo están perdiendo el conocimiento, diría Ichiro cuando se volvía a poner de pie con mucha dificultad. Vaya estúpido, a pesar de su estado tan patético, sigue poniéndose de pie, diría Fana cuando esquivo una veloz patada y le dejo ir otro fuerte puñetazo. Ichiro comenzó a ser un saco de boxeo por cada golpe que estaba recibiendo. Patético, diría Fana cuando a una tenaz velocidad lo dejó inconsciente. Guerrera del Omniverso, una ganadora, diría Kishi. Siguiente combate, diría Ryota reconstruyendo la plataforma y teletransportando a Ichiro donde los demás con su poder y cuerpo restaurado. Algo tramas, hermano, porque has curado a ese guerrero, se diría Kishi en sus pensamientos. Yo iré, Goku, diría Yato con una pequeña sonrisa. Veo y no olvidéis disfrutar la batalla, diría Goku con una pequeña sonrisa. Veo tu Ritsuka, diría Amaterasu. Bien señora, diría Ritsuka cuando llegó a la plataforma. Que gane el mejor, diría Yato con una pequeña sonrisa al ver al guerrero. Lo mismo diría Ritsuka cuando se pone en pose de combate. Y de un segundo para otro ambos ya se habían impactado un fuerte puñetazo, que creó una fuerte onda de viento. Yato esquivó una veloz patada que iba a donde él. Ritsuka hizo lo mismo cuando una fuerte patada una donde él. Ambos le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes y puñetazos a grandes velocidades. Cada impacto de sus puños hacía temblar la plataforma por las magnitudes de sus golpes. Yato se movía a grandes velocidades, dejando ir fuertes puñetazos sin parar. Ritsuka no se quedaba atrás y le dejaba fuertes puñetazos a grandes velocidades. Yato por un milisegundo se descuidó y recibió un fuerte puñetazo a gran velocidad que lo sacó disparado hasta colisionar brutalmente con un pilar creando una cortina de humo. Vamos Yagami, ese golpe me imagino que solo fue una brisa para tu cuerpo, diría Ritsuka viendo la fuerte cortina de humo. Tienes razón, pero la magnitud de ese golpe fue impresionante, diría Yato cuando esquivó un veloz puñetazo que iba a donde. Pues tomarte la batalla más en serio, diría Ritsuka cuando esquivó una veloz patada que iba a donde él, pero la siguiente la recibió de lleno, que lo sacó disparado hasta colisionar brutalmente con la plataforma creando una fuerte explosión. Maldición, la fuerza de ese guerrero es impresionante, nunca pensé que él me hubiera dado tan golpe, diría Ritsuka cuando se ponía de pie con algunas heridas en su cuerpo por la magnitud del golpe que recibió. Vaya, pensé que no resistirás uno de mis golpes, diría Yato con una pequeña sonrisa. Jaja, me crees tan débil, diría Ritsuka mientras veía seriamente a su rival. Claro que no, diría Yato cuando esquivó con mucha dificultad una metralla de golpes que iban a donde él a gran velocidad. Buenos reflejos, diría Ritsuka cuando lanzó fuertes golpes. Sí, aunque no estoy luchando en serio, diría Yato con una pequeña sonrisa cuando le impactó una brutal patada a su rival. Ritsuka salió disparado de nueva cuenta. Vamos Ritsuka, sé que aún no luchas en serio, diría Yato viendo seriamente al guerrero. Claro, pero no es momento de luchar en serio, solo estamos probando nuestros poderes, diría Ritsuka con una pequeña sonrisa. Bueno, tienes razón, puños torbellinos celestiales, diría Yato cuando se lanzó a gran velocidad con el fuerte golpe. Golpe singular de la muerte, diría Ritsuka cuando se lanzó a gran velocidad. El impacto de sus puños fue brutal, que creó una fuerte onda expansiva que todo a su paso se iban destruyendo creando una gran cráter por las magnitudes de sus golpes. Yato al ver la defensa baja del guerrero le clavó una fuerte patada a gran velocidad. Ritsuka salió disparado de nueva cuenta hasta lograr detenerse en una montaña de escombros que se había generado. Vaya ingenuo, bajaste tu guardia hacía de fácil, diría Yato. Pues debería decirte lo mismo, y lo eterno descansa en un capullo eternamente, diría Ritsuka cuando impactó a su rival. Yato comenzó a congelarse, cada meridiano está recorriendo un frío impresionante. Vaya, así de fácil lo termine venciendo, diría Ritsuka con una pequeña sonrisa que fue borrada en un solo segundo. Yato salía del capullo eterno con mucha facilidad y con una mirada que imponía respecto a que lo viera. Es imposible, cómo has salido de un ataque de esa magnitud difícil, un Ritsuka serio mientras detuvo un veloz derechazo que iba a donde él.
Jaja, pasar millones de años entrenando en una dimensión y después con el Saiyajin del infinito me ayudó a mejorar mis habilidades de un Yagami. Mi flama interior arde más que la natural de un Yagami, diría Yato con una pequeña sonrisa. Maldición, puede que sea verdad y a la vez sea mentira, diría Ritsuka viendo seriamente al guerrero. Golpes del infinito, diría Yato cuando comenzó a lanzar fuertes golpes a grandes velocidades. Ritsuka le estaba costando esquivar los fuertes puñetazos que algunos le iban dando de lleno y algunos los estaba esquivando, pero se le estaba haciendo más difícil entre más pasaba el tiempo. Golpe devastador de mundos, diría Ritsuka cuando lanzó el fuerte puñetazo a gran velocidad. Yato, al estar concentrado lanzando los puñetazos del infinito, recibió un fuerte golpe que lo sacó disparado hasta colisionar brutalmente con la plataforma, creando un gran cráter por la magnitud del golpe. Suerte tuve al atinarle ese golpe, si no la hubiera contado, diría Ritsuka cuando de suerte esquivó un veloz puñetazo que iba a donde él a gran velocidad. Sufre en tus mayores miedo, ojo del guardián, diría Yato cuando lanzó el fuerte ataque visual. Ritsuka, al tenerlo tan cerca, no pudo evitar verlo a los ojos cayendo en la ilusión. En eso el guerrero comenzó a ver su muerte, la muerte de su reina Amaterasu y la de su esposa. En eso gritó: ya basta, maldito, ojo místico destructor de ilusiones, diría Ritsuka cuando destruye la ilusión de su rival y veía seriamente al guerrero que tenía en su frente. Así que tenía todo este tiempo un ojo místico y no lo habías usado, diría Yato cuando esquivó varios golpes que iban a donde él a gran velocidad. Maldito, me la pagarás por hacerme ver esa ilusión, diría Ritsuka cuando tomó distancia. Vamos, sabes que es una ilusión y aún así te enojas, baja patético, diría Yato. Pero en ese donde estaba el guerrero todo comenzó a temblar, un gran poder lentamente se estaba comenzando a sentir. Y de un fuerte grito Ritsuka creó un cráter debajo de él, pasando a un 50% de su poder, haciendo temblar todo su paso. Así que te vas a tomar en serio la batalla, eso lo volverá más. Pero Yato no terminó de hablar cuando ya había recibido una fuerte cantidad de golpes en un solo segundo. Ritsuka a grandes velocidades le estaba dejando ir fuertes golpes. Yato solo se estaba defendiendo de los fuertes golpes que iban a donde él. Vamos, no me digas que ese es el gran poder de un supuesto Yagami, diría Ritsuka cuando le impactó un fuerte puñetazo. Yato salió disparado hasta imaginar fuertemente algunos escombros. Vaya, ese fuera es impresionante, es momento de que me tome esta batalla en serio, diría Yato esquivando una veloz patada que iba a donde ella. Vamos, no deja de estar con juegos, si no quieres que acabe la batalla fácilmente, diría Ritsuka cuando la impactó una fuerte patada. Yato fue enterrado en la plataforma de nuevo. Pero de un estallido de ki todo a su paso se destruyó, su magnífico poder se hacía presente. Ritsuka salió volando hasta impactar fuertemente escombros creando una fuerte explosión. Vaya menuda decepción me llevaré si no has logrado soportar la onda expansiva que me hace pensar que podrías ante mi 30% de poder, diría Yato viendo con una pequeña sonrisa a su rival. Maldición, este maldito tiene razón, su poder me está superando, pero eso no me impidiera ganarle, diría Ritsuka cuando se ponía de pie limpiándose la poca sangre que le salió por el fuerte impacto. Vamos, ataca si no quieres morir, diría Yato con una pequeña sonrisa. Ritsuka se desplazó a gran velocidad con un fuerte puñetazo. Yato, al ver el movimiento del guerrero, solo lo imitó y le dejó ir una fuerte patada a gran velocidad. Ritsuka la logró bloquear, pero el siguiente golpe le dio de lleno sacándolo disparado hasta impactar fuertemente con escombros. Yato se desplazó a gran velocidad con un fuerte puñetazo. Ritsuka se ponía de pie de nueva cuenta y lanzó un fuerte puñetazo. Ambos impactaron fuertemente sus puños creando una fuerte explosión por las magnitudes de sus puños. De ahí dos veloces rayos se empezaron a mover a grandes velocidades. Cada impacto de sus puños iba siendo impresionante, que todo a su paso se iba destruyendo por las magnitudes de sus puños por cada impacto. Yato se estaba moviendo a grandes velocidades mientras lanzó fuertes puñetazos y patadas a grandes velocidades. Ritsuka tenía pequeñas dificultades al esquivar los fuertes puñetazos. Ambos tenían una batalla muy pareja, el fuerte intercambio de golpes y puñetazos seguía por varios segundos. Yato logró impactar un fuerte puñetazo a su rival. Ritsuka salió disparado impactando fuertemente el suelo de la plataforma creando una fuerte explosión. Vamos, no me digas que no puedes seguir, diría Yato cuando esquivó varias estacas de ki que iban a donde él a gran velocidad. No cantes victoria antes de tiempo, diría Ritsuka cuando se puso de pie y se lanzó a gran velocidad. Yato comenzó a esquivar los fuertes golpes a grandes velocidades. Maldición, mi poder aún no es el suficiente para lograr penetrar su piel, diría Ritsuka cuando aumentan su poder y logró impactar un fuerte puñetazo.
Yato se sorprendió por eso que no tuvo mucho tiempo de reacción que el fuerte golpe le dio sacándolo disparado hasta colisionar fuertemente con unos de los pilares ya destruidos por la batalla. Maldito, te lo vuelvo a repetir, esto aún no se termina, diría Ritsuka cuando se volvía a lanzar a gran velocidad. Yato comenzó a esquivar la mayoría de golpes que iban a donde él a gran velocidad. Maldición, su velocidad de respuesta me está superando, por más velocidad le imponga a mis puños él me está superando, diría Ritsuka cuando logró ver más de 200 golpes que iban a donde él a gran velocidad. Yato a grandes velocidades estaba soltando lluvias de puñetazo. Ritsuka los está esquivando de suerte. Golpes torbellinos del sufrimiento, diría Yato cuando lanzó el fuerte puñetazo. Escudo de la muerte, diría Ritsuka cuando logró usar el escudo. El impacto fue tan brutal que todo a su paso fue destruido. Yato destruyó el escudo y a otra brutal velocidad le lanzó una brutal patada a gran velocidad. Ritsuka salió disparado hasta colisionar brutalmente con escombros que los estaba destruyendo por el impacto. Yato se comenzó a mover a grandes velocidades a la par de su rival. Ritsuka solo comenzó a ver a un veloz rayo azul pasar a grandes velocidades a la par de él, pero se le estaba haciendo difícil seguirle el paso. Maldición, ya sal de las sombras, cobarde, diría Ritsuka cuando fue callado de un fuerte puñetazo. Jaja, no me escondo en las sombras, yo lucho de frente sin importar mi vida, diría Yato cuando le dejó ir una metralla de golpes en segundos. Ritsuka salió disparado de nueva cuenta hasta impactar brutalmente otras rocas creando una fuerte explosión. Maldición, diría Ritsuka cuando soltó otro bocado de sangre por el brutal impacto que recibió. Vamos, no me digas que mi diversión ya se terminó así de rápido, diría Yato con una pequeña sonrisa. Maldición, esto aún no se termina, yo seguiré, diría Ritsuka cuando se vuelva a poner de pie. Vamos ya, ríndete si no quieres salir más mal, diría Yato mientras esquiva un veloz puñetazo que iba a donde él. Claro que no, yo pondré en alto el Omegaverso 1, diría Ritsuka cuando lanzó una metralla de golpes en un solo segundo. Yato esquivó varios pero algunos lograron rozarle. Ritsuka liberó el 100% de su poder cuando lanzó el golpe 1000. Yato fue impactado por el fuerte golpe que sintió como sus costillas fueron destruidas por el fuerte impacto. ¿Qué pasó, Yagami? No has logrado ver ni uno solo de mis golpes, diría Ritsuka con una pequeña sonrisa. Maldición, este maldito se está burlando de mí, diría Yato cuando detuvo una fuerte embestida que iba a donde él a gran velocidad y lanzó un fuerte puñetazo. Ritsuka no lo vio que le dio de lleno, sacándolo disparado hasta colisionar brutalmente con la plataforma. Yato no se detuvo con ese golpe a gran velocidad, se lanzó con un fuerte puñetazo. Ritsuka se iba a mover pero su cuerpo no le respondió, que recibió el fuerte golpe de lleno que lo hizo escupir sangre por la magnitud del golpe. Yato le volvía a lanzar una metralla de golpes en un solo segundo. Ritsuka no podía hacer nada porque su cuerpo estaba en pésimas condiciones por el anterior golpe que recibió. Vamos, defiéndete si no quieres quedar en ridículo, diría Yato tomando distancia del guerrero y viendo seriamente a su oponente. Maldición, este maldito se está burlando de mí, diría Ritsuka cuando intentaba ponerse de pie pero se le hacía casi imposible, sus piernas estaban temblando por los brutales golpes que anteriormente había recibido. Jaja, vete así, quieres defender a tu Omegaverso si apenas logras defenderte a ti mismo, diría Yato cuando esquivó varios golpes con mucha facilidad. Maldición, ¿por qué me pasa eso?, diría Ritsuka cuando recibió un fuerte puñetazo en todo el mentón que lo sacó disparado. Yato lo esperó del otro lado y con mucha agilidad lo dejó noqueado. Omegaversos 5 se lleva la victoria, diría Kishi viendo al ganador. Yato llegó donde su Omegaverso. ¿Qué pasará en el siguiente capítulo? No olvides suscribirte y dejar tu like.